Bienvenidos nuevamente. El día de hoy haremos una breve presentación sobre lo que es el análisis de sensibilidad. Antes de abordar este tema, te recomiendo ver un video denominado Método Simplex Matricial, que aparece en este canal. La razón de esta sugerencia es debido a que el método Simplex Matricial es la base del análisis de sensibilidad. Iniciaremos la presentación retomando el problema que presentamos en ese video. El primer paso consiste en transformar este problema en un sistema de igualdades. Esto se hace incorporando al problema variables de holgura, variables de exceso y variables artificiales. Una vez que tenemos el sistema de ecuaciones, debemos de obtener los vectores y matrices que se utilizan en el método matricial. X es el vector que nos representa las variables que están involucradas en el problema. C nos representa el vector de coeficientes de estas variables en la función objetivo. A es la matriz con los coeficientes de cada variable en las restricciones. Y B es el vector con los valores del lado derecho en las restricciones. El análisis de sensibilidad siempre inicia considerando la solución final del problema. Para este problema, habíamos llegado a que la solución final está formada por la base x1, s3 y x2. Con las columnas de estas variables en la matriz A, obtenemos la matriz B. Y obtenemos su inversa. Solo nos falta agregar el vector de coeficientes de la base en la función objetivo. Este vector está formado por los valores de los coeficientes de x1, s3 y x2 en la función objetivo, y que también se reflejan en el vector C. Ahora bien, recordemos que la representación tabular del método simplex es de la siguiente manera. Es decir, si sabemos cuáles son las variables que pertenecen a la solución, y realizamos estas operaciones con matrices, entonces podemos llenar la última tabla del método simplex. Al hacer estas operaciones, la tabla simplex se transformará en la siguiente tabla. El análisis de sensibilidad está relacionado con los cambios que se reflejan en esta tabla, al cambiar alguno de los valores del problema original. En particular, los reportes del análisis de sensibilidad de los diferentes softwares tienden a mostrarnos los cambios que se producen en la tabla final, cuando existen cambios en la función objetivo o en la columna de recursos. Cuando analices estos cambios, recuerda siempre que los valores que aparecen en el lado derecho de la tabla, y los que aparecen en la parte superior de la tabla, deben ser no negativos. Recuerda que los valores que aparecen del lado derecho representan el valor que toman las variables en la solución, y por definición, las variables deben ser mayores o iguales que 0. Por otra parte, si existiesen valores negativos en la parte superior de la tabla, esto significa que no hemos llegado al óptimo valor de la función objetivo. Reacomodaré la información para tener más espacio. Iniciemos analizando el rango en el que pueden variar los valores del lado derecho de las restricciones. Por ejemplo, analicemos hasta dónde puede variar el valor del primer recurso. Actualmente el valor de ese recurso es 20. Pero investiguemos hasta dónde podría variar sin afectar la solución del problema. Esto es, en qué rango de valores de este recurso las variables básicas que forman la solución seguirán siendo básicas. Para esto haremos lo siguiente. Nuestro vector B es el vector 20, 18, 12. Ahora lo cambiaremos por el vector B1, 18, 12. Multiplicaremos ahora a la matriz inversa de la base por B'. El resultado de la multiplicación es el siguiente. Este resultado refleja los valores que aparecen en el lado derecho de la tabla. Por ejemplo, si B1 es 20, entonces los resultados coinciden con los que tenemos en la tabla. Como se había mencionado, todos estos valores deben ser mayores o iguales que 0. Por lo tanto, llegamos a las siguientes desigualdades. Al incorporar la gráfica con la solución de estas desigualdades, observamos que las tres desigualdades se cumplen si el valor de B1 está entre 18 y 36. Y este es el rango en el que puede oscilar este valor.
Por ejemplo, si el valor de B1 es 25, entonces podemos llegar rápidamente a la solución de este problema. Sustituimos al vector B por 25, 18, 12. Hacemos la multiplicación de la matriz inversa de la base por B'. El resultado son los nuevos valores del lado derecho de la tabla. Si queremos actualizar totalmente la solución, ahora debemos multiplicar al vector de los coeficientes de la base por este vector. El valor que se obtiene corresponde al nuevo valor de la función objetivo. Y de esta manera habremos actualizado la solución si B1 es igual a 25. Otro de los datos que regularmente son reportados en los softwares, es el precio sombra. El precio sombra de un recurso, es el número de unidades que se incrementa la función objetivo al tener una unidad extra de este recurso. Por ejemplo, supongamos que estamos buscando el precio sombra del primer recurso. Actualmente disponemos de 20 unidades del primer recurso. Debemos observar cuál es el cambio en la función objetivo si en lugar de tener 20 unidades tuviésemos 21. Esto en realidad es muy parecido a lo que acabamos de realizar. Haremos que el vector B sea el vector 21, 18, 12. Multiplicaremos la matriz inversa de la base por B'. Ahora multiplicamos el vector de coeficientes de la base por este resultado. Si comparas este resultado con el valor de la función objetivo en el problema original, entonces te darás cuenta de que la función objetivo se ha incrementado una unidad. Por lo tanto, el precio sombra del primer recurso es 1. Ahora platiquemos sobre los cambios que se producen cuando se modifican los coeficientes de las variables en la función objetivo. Debes observar que en la función objetivo no es posible modificar los coeficientes de las variables de holgura, las variables de exceso, o las variables artificiales. Por lo que en este ejemplo, solo es posible modificar los valores de los coeficientes de x1 y x2. Investiguemos el rango en el que puede variar el valor del coeficiente de la variable x1, de tal manera, que las actuales variables básicas sigan siendo parte de la solución. Denominemos C1 al coeficiente de la variable x1 en la función objetivo. Por lo tanto, el vector C se representa como. Además, recuerda que B a la menos 1 por A, es la parte que se encuentra en amarillo en la tabla final. Por otra parte, dado que x1 es una variable básica, entonces el vector de coeficientes de la base será ahora, C1, 0, 4. Multiplicando este vector por la matriz anterior se obtiene lo siguiente. Ahora debemos sustraer a este vector, el vector C. Como ya se había mencionado, todos estos valores deben ser mayores o iguales que 0. Por lo tanto, C1 menos 4, y, menos C1 más 8, deben ser mayores o iguales que 0. Como se puede observar en la gráfica, el intervalo en donde ambas desigualdades se cumplen es el intervalo, 4,8. Si deseamos cambiar el valor de C1 dentro de este intervalo, entonces podemos actualizar el valor de la función objetivo muy rápidamente. Por ejemplo, supongamos que el coeficiente de x1 en la función objetivo es 7. Entonces el vector C será el vector 7, 4, 0, 0, 0, menos m. El vector de coeficientes de la base será 7, 0, 4. Este vector lo multiplicaremos por la matriz B a la menos 1 por A. El resultado de esta multiplicación es. Y al restarle el vector C, obtendremos el renglón de la función objetivo. Estos resultados sustituyen el primer renglón de la tabla simplex. Esto es a lo que se le denomina análisis de sensibilidad. Todos estos resultados, regularmente, son los que ofrecen los diferentes programas computacionales. Por ejemplo, cuando utilizamos el paquete Lindo, y le pedimos que resuelva este problema, obtendremos el siguiente reporte.
Esa parte nos señala el valor óptimo de Z. Esta parte nos señala los valores óptimos de las variables. En esta parte aparecen los precios sombra de los recursos en cada una de las restricciones. Recuerda que el precio sombra del primer recurso es 1. En esta parte se describe el rango en el que pueden variar los coeficientes de las variables en la función objetivo. Por ejemplo, el coeficiente actual de la variable x1 en la función objetivo es 5. Este coeficiente podría incrementarse hasta 3 unidades. Y podría disminuir 1 unidad. Esto significa que el valor de C1 puede variar entre 4 y 8. Y este fue uno de los resultados a los que llegamos en este video. Finalmente, esta parte reporta el rango en el que pueden variar los recursos. Por ejemplo, aquí nos señala que el valor del primer recurso es 20. Y que el recurso puede incrementarse hasta en 16 unidades. Y decrementarse hasta en 2 unidades. Es decir, el primer recurso puede tomar valores entre 18 y 36 unidades. Este fue otro de los resultados a los que llegamos en esta sesión. Bien, espero que este video te haya resultado útil. Nos vemos pronto.